Hasta ahora hemos visto un poco por encima cómo funciona un componente React, pero no hemos empezado a sacarle partido a esto ni a usar la filosofía de React. La filosofía de este tipo de framework de diseño de aplicaciones consiste en, si recordáis, es dividir la aplicación en componentes más pequeños que sean lo más independientes posibles entre sí. Entonces aquí, ¿cómo podríamos utilizar esa filosofía aquí, en este código que tenemos todo en un componente? Pues bueno, lo que podemos hacer es extraer cosas extraer funcionalidades y nosotros tenemos aquí, ¿veis? Tenemos aquí la página, esto sería nuestra aplicación y dentro de nuestra aplicación esto es lo que vemos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Decir, vale, nuestra aplicación, ¿qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar algo genérico y utilizable que va a ser un calendario. Entonces, nuestra aplicación en realidad lo que va a mostrar es un componente calendario. Y ese componente calendario a su vez está compuesto de otras cosas. Tenemos, por ejemplo, aquí tendríamos el título del calendario, aquí podríamos tener los días del calendario y así podemos ir subdividiéndolo en componentes más pequeños que sean más sencillos de entender. Entonces vamos a hacer un poco, siguiendo esa filosofía, hacer ese proceso con el código que tenemos aquí. Pues, ¿cómo extraemos algo? Esto de aquí es lo que estamos generando. ¿Cómo podríamos extraer esto a un nuevo componente? Pues un componente, si recordáis, no es más que una función. Estamos trabajando con componentes funcionales, no vamos a ver componentes de clase. Entonces va a quedar una función. Y esa función se suele llamar, la convención es llamarla en mayúsculas y con el nombre del componente. En este caso la voy a llamar calendario. A ver si lo escribo bien. Entonces, ¿qué va a devolver este calendario? Pues si es esto lo que queremos que devuelva, es lo que vamos a devolver. Ponemos paréntesis para que funcione. Recordad que solamente se puede dividir, se puede devolver un elemento, con lo cual esto lo tenemos que envolver en un fragment. Todo esto lo envolvemos en un fragment y aquí, ahora solucionaremos los errores y aquí lo que vamos a mostrar es un calendario. Aquí no nos hace falta el fragment ya porque solamente voy a devolver una cosa. ¿Bien? Ya tenemos un componente reutilizable que es calendario. Vamos a llevarnos las cosas del calendario, nos las vamos a llevar aquí. ¿Ven? Entonces, como veis, por ahora no hemos hecho gran cosa. Lo único que hemos hecho es lo que teníamos aquí, lo hemos metido en una función nueva, que por cierto, a ver si lo llamo bien. Calendario. ¿Ven? Perfecto. Esto de aquí lo hemos metido en una función nueva y entonces esto de aquí sería un nuevo componente. Tenemos el componente app y ese componente app lo que está mostrando es el componente calendario, que es lo que teníamos hasta ahora. ¿Qué es lo que... vamos a comprobar esto primero, que funcione bien, ¿ves? Hasta ahora no hemos tenido ningún cambio y si miramos el HTML, si refresco para que veáis que va todo bien, ¿ves? Aquí no hay ningún cambio. El HTML generado, si lo comprobáis, es exactamente el mismo. ¿Qué más podemos hacer para extraer esto? Los componentes se suelen poner en su propio fichero, en un fichero con el nombre del componente. Entonces vamos a crear aquí, dentro de src, calendario.jsx, recordad que es JSX porque estamos utilizando esta sintaxis, y nos lo vamos a llevar allí. Calendario, nos lo llevamos aquí y exportamos la función. Default calendario, y aquí lo tenemos que importar, si no, no podemos utilizarlo. Components calendario, no, en este caso lo tenemos aquí en el mismo directorio. Bien, ¿y ahora qué es lo que pasa? Tenemos aquí el año. Imaginad que esto lo tenemos configurado en la aplicación, pero esta variable la tenemos que hacer llegar. Voy a abrir los dos, que se vean los dos a la vez. Aquí es lo que tenemos una información sobre lo que tenemos que mostrar en función del año. El calendario va a mostrar una cosa, va a mostrar otra, pero este año necesitamos pasárselo aquí. O sea, tenemos desde app, tenemos unos datos que tenemos que pasarle al componente hijo, que es calendario. Tenemos que traspasar información desde arriba hasta abajo, que es lo más habitual. Aquí tenemos los datos y en función de esos datos queremos pintar esto, queremos pasárselo a este para que este lo pinte. ¿Cómo se hace eso en React? Lo más habitual, prácticamente lo más sencillo y lo más habitual, aunque otros métodos un poco más rebuscados, es utilizar las propiedades. Entonces, ¿qué son las propiedades? Es algo muy parecido a lo que son los atributos de HTML. Nosotros podemos aquí dentro de calendario, podemos añadirle
propiedades que queramos. Entonces podríamos ponerle aquí, año por ejemplo, vamos a llamarle año, y aquí el valor. Y el valor, fijaos que es algo calculado, va a ser, le voy a decir, estoy pasando una propiedad llamada año, donde le estoy pasando un JavaScript. Esto es una expresión JavaScript que valdrá, pues en este caso es una variable, aunque podría ser otra cosa, podría ser año más 14, lo que sea. Esto de aquí se puede llamar año, lo podemos llamar como nos dé la gana. Y ahora, ¿cómo recibe? O sea, de esta manera estamos cogiendo y pasando la información. ¿Cómo la recibimos aquí en calendario? Pues calendario lo que va a tener es una variable, va a recibir eso dentro de una variable, que son que se llama props. O sea, esto es lo que se llaman las props. Entonces se recibe dentro de una variable y en esa variable podemos extraer los datos de año, props.año. A ver por qué me está dando aquí algún error. ¿Vale? Es missing props validation. Bien, luego quitaré, no vamos a ver validación de propiedades, así que luego lo quitaré del linter. Entonces, ahora aquí ya tenemos la variable año y funcionará correctamente. Si nosotros nos ponemos aquí, vale, me falta el import, vamos a ver. Calendario, que esto es JSX. ¿Vale? Y ahora ya debería de funcionar, ¿veis? Enero 2069. Pero el año lo estoy especificando aquí, lo estoy especificando arriba, en app. Y ese año está pasando la propiedad a calendario y en calendario se reciben props como un objeto con las diferentes propiedades que tenga aquí y ya puedo trabajar con ellas. Entonces, fijaos que yo ahora podría pasarle otras propiedades. Podría pasarle aquí texto. Esto vamos a ponerlo así un poquito para que esté mejor formateado. Podría pasarle lo que quisiera. Podría pasarle texto, patata. Y aquí en props recibiría una propiedad nueva que sería props.texto. Aquí no estoy haciendo texto, no estoy usando texto, pero podría ponerlo aquí, por ejemplo. Podría poner texto simplemente porque se viese. ¿Vale? Y patata. Entonces, en las props es la manera de datos que tengo aquí en el padre, se los estoy pasando al hijo y los recibo como un parámetro dentro de la función del componente. Una cosa más de las props es que podemos utilizar aquí desestructuración. Es decir, lo que podemos hacer esto, año texto igual a props. Sería lo mismo. ¿Ven? Año texto igual a props. Props es un objeto y estamos desestructurándolo. O incluso cuando tenemos pocas propiedades, veréis que se puede poner aquí arriba. Podemos hacer la desestructuración de parámetros que habíamos visto, pero todo eso es equivalente, es decir, recibo un objeto props con una serie de datos, que es un objeto props con una serie de atributos que tiene ese objeto, que estoy desestructurándolo y metiéndolo en variables. Y una cosa más que quería que vierais es que no tiene por qué llamarse props. Esto es un parámetro y en el destino lo puedo llamar como yo quiera, lo puedo llamar banana si quiero. Esto lo llamo banana y funcionaría igual. Esto sería exactamente lo mismo. Pero por la convención es llamarlo props porque así es un concepto clave, uno de los principales conceptos en React y de esta manera podemos ver que estas dos variables salen de las propiedades sin tener que pensar mucho más.